Occidente de México, parte 3. Escuché hace pocos días al profesor y maestro Igor Cerda Farías que comentó acerca del comercio mesoamericano de la zona del occidente. Cito: con el comercio no tan solo vienen objetos, también vienen ideas, vienen productos, vienen cambios ideológicos, vienen formas, vienen nuevas tecnologías. Michoacán es un ejemplo claro. Un estado con más de 2.300 sitios arqueológicos de diversos tamaños hacen que esta entidad en Mesoamérica cuente con una gran riqueza cultural desde tiempos arcaicos. Los restos encontrados en la cueva de Turicato determinan el contexto de la sociedad de aquel momento. Restos de cangrejos, restos de pino, restos de venado Capromeris minor, grupos humanos que podían tener acceso a productos provenientes de la costa o de la altura, en una edad cercana al 12.000 a.C. En la michoacana cuenca de Cuitzeo existe una evidencia de restos de avance social humano, aproximadamente en el año 3500 a.C. Se han encontrado restos de polen de maíz, evidenciado que la población cazadora-recolectora empezó a tener cambios a habitantes sedentarios agricultores. La primera tradición o cultura arqueológicamente asentada en Michoacán es el opeño, de 1800 a 1400 a.C., con una serie de tumbas localizadas en Jacona, que destacan por sus tumbas de tiro de hasta 7 metros de profundidad, además de contar con ornamentos de piedra verde, probablemente de Guatemala o Honduras. Esta hace suponer que las redes de comercio en el estado de Michoacán fueron ampliándose hasta consolidarse como sitios poblacionales y ciudades. Cito lo que comentó el maestro Igor Farías en la discusión de la cultura madre de Mesoamérica. Isabel Kelly dijo: pues si los olmecas son la cultura madre, el occidente es la cultura padre. El opeño dio características culturales desde el preclásico hasta el posclásico en todo el occidente mesoamericano, pero también existe la cultura chupícuaro. Esta es una tradición datada en tiempos del preclásico, nacida en el norte de Michoacán, que existió por debajo del Bajío. Los restos de su cerámica son muy característicos. Pero, regresando a Michoacán, la tradición chupícuaro también dio origen a desarrollos culturales como en la cuenca Cuitzeo. El sitio Tres Cerritos cuenta en sus estudios con dataciones del preclásico desde el 500 a.C. hasta el periodo clásico. La tradición de entierros con las diversas ofrendas encontradas pone claramente una asociación ligada a Chupícuaro. El sitio Loma Alta, a orillas del lago Cuitzeo, también se da testimonio a esta relación. A unos cuantos kilómetros, Zacapú también es testigo con vestigios relacionados con Chupícuaro, aproximados al año 100 a.C., y algo retirado de los mencionados en el sitio de El Cenicero de Palcatepec. Existe ofrendas con restos de la tradición de Chupícuaro. Sin embargo, también existen evidencias de cerámica parecida a la teotihuacana. Hasta el momento no se han encontrado elementos arquitectónicos del preclásico del opeño ni de Chupícuaro en su sitio. Teotihuacán, como presencia obligada en el periodo clásico, sigue siendo fundamental su influencia en Loma de Santa María, Tres Cerritos Cuitzeo y Timbangato. Todos estos sitios representan un desarrollo arquitectónico parecido al del Valle de México, pero solamente los edificios eran parecidos, no así su cerámica, que sigue siendo única. Timbangato. Si observamos un poco la foto de este sitio, uno podría decir que los basamentos son un claro ejemplo de la forma teotihuacana de construcción. La idea de los edificios presentados en estos sitios del talud tablero sí son una idea teotihuacana, pero en Timbangato hay un pequeño problema. Los fechamientos son posteriores del año 600 después de Cristo, después de la caída de Teotihuacán.
Zaragoza, municipio de La Piedad. El poblado cuenta, así como otros lugares mencionados, petroglifos con probable datación del periodo preclásico, espirales, ondulado, figuras abstractas, terrazas del cultivo, pero sus edificios son definitivamente del periodo clásico tardío. Su arquitectura incluye una plaza cerrada, delimitada por un basamento y una plataforma en los lados oriente y al sur, una cancha de juego de pelota, patio hundido, calzadas y una planificación muy clara a la usanza del Valle de México. Pero la ciudad parece ser que tiene su mejor etapa entre los años 600 al 900 después de Cristo. Guandacareo, el patio de las tumbas. En este bello sitio arqueológico podemos ver que los entierros encontrados en sus 3 tumbas existen elementos idénticos a la tradición del Valle de México. Los esqueletos se encontraron ataviados con anteojeras y con ofrendas de la usanza de muchos entierros de la deidad de las tormentas de Teotihuacán, con dataciones en los años 700 al 800 después de Cristo y de nuevo en el área de la cuenca de Cuitzeo. La cuenca del Balsas, sus ríos y arroyos y todos sus afluentes que proceden desde Tlaxcala, Morelos, Oaxaca y que atraviesan el centro del estado de Guerrero y limitan a Michoacán con esto. El río Balsas, en días tranquilos, fue una carretera para el manejo del comercio sin necesitar atravesar la escarpada Sierra Madre del Sur. Los habitantes prehispánicos podían navegar por el río y encontrarse con poblaciones como Mexiquito, Zaragoza o las Tamacuas. Zacatula sirvió como puerto de entrada a productos provenientes de otras áreas como el norte de México o bien del área maya de Guatemala y tal vez desde Sudamérica. Por cierto, hay una teoría que dice que tal vez los primeros purépechas venían del área sudamericana, del Ecuador. Zacatula fue dado caso su primera parada. Solo se han encontrado restos cerámicos y de piedra tallada en el lugar. Otro dato de este lugar, en la barra de Zacatula, por órdenes del español Hernán Cortés, se construyó el primer astillero que hubo en tierras mexicanas, con la finalidad de seguir explorando el llamado Mar del Sur, convirtiendo a esta zona en un centro de importancia comercial y marítima. Si observamos el mapa en Michoacán y si seguimos el río Balsas, veremos que el río nos lleva a varios de los sitios tarrescos del posclásico. Tengan en cuenta que aquellos años había más humedad que la que tenemos ahora. Los lagos y ríos tenían mucha más agua que ahorita. Sigamos el río Infernillo de Palcatepec hasta Nueva Italia y sigamos el río Cupaticio hasta Uruapan. Alejen un poco el mapa y marquen los sitios arqueológicos. Verán que estamos viendo el corazón purépecha. Zacapú, el sitio arqueológico, es el ejemplo más definido de cómo las culturas michoacanas lograron dominar el terreno. Su centro ceremonial en lo alto, un ojo de agua en lo bajo, agricultura en un suelo fértil, aunque no fuera plano, y un camino que lleve al comercio con otras áreas vecinas o lejanas. Creo que aún no se sabe si los purépechas fueron un imperio, como lo propone el texto oficial, o una liga, o alianza, o una coalición o pacto de pueblos de la región. Pero sí reconocemos que el Cazonzi o Irecha era el líder de los purépechas. Sus sitios arqueológicos, Guandacareo, lugar de índole pública para administración del imperio, se hacían juicios, la celebración de rituales y el enterramiento de sus líderes hasta el año 1536 después de Cristo. Sirahuato y la pirámide de San Felipe, tal vez con ocupación otomí, permiten clasificarlo como un lugar de gran jerarquía. Era la puerta de entrada del comercio del Valle de México al área de los purépechas. Sinzonzán, con su plataforma coronada y las yacatas, fue la última gran capital del imperio purépecha. Desde ahí controlaban la vida política.
económica y religiosa. Iguazú fue la primera sede del Imperio Purépecha, desde donde se catapultó para convertirse en un poderoso señorío. Ojalá ya esté reparada la Yacata que tuvo un derrumbe parcial. Pátzcuaro, hoy en día ciudad prehispánica que ha sido borrada de la faz de la historia. La diversidad de los grupos poblacionales locales confluye en el tiempo posclásico y por lo tanto en la cultura purépecha o tarasca, grupo que dominó una vasta región desde Colima al Estado de México. Poseía un entretejido social que llevó inclusive a ser en varios puntos superiores a los mexicas con los que se rivalizaba y que no pudo ser conquistada hasta la intervención colonizadora de los ibéricos. Espero conocer el espejo de Tariacuri, espejo de los príncipes. Adiós.